Hola, estimados amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes en un episodio más de este canal Historias Ocultas de la Historia. Y hoy vamos a tener nuestra primera entrevista, importantísima para nosotros, con un pensador católico muy importante que ya vamos a presentar. Pero antes queremos recordarles, antes queremos decirles como siempre que los que visitan por primera vez este canal, que se suscriban para estar al tanto de las novedades de estas pequeñas charlitas coloquiales, que le den me gusta si están de acuerdo con el video y lo más importante también que lo compartan. Cuanta más gente comparta el video, más gente va a conocer la historia verdadera que nosotros proponemos y centramos aquí, la historia cristocéntrica. Muy bien, hoy estamos aquí con el doctor Antonio Caponetto, el pensador católico argentino más erudito y más culto que tenemos, no solo aquí en Argentina, sino nos arriesgamos a decir también en todo el mundo hispanoamericano. Doctor Caponetto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro canal. Muchas gracias, Santiago, pero dejemos Bueno, las imágenes, por favor. bueno, vamos a hacer una pequeña presentación, muy breve por supuesto, porque el tiempo nos apremia, de la persona que vamos a entrevistar. El doctor Caponetto, para los que no lo conocen, ha incursionado, ha estudiado en todos los niveles de enseñanza, desde maestro, pasando por profesor de historia en la Universidad de Buenos Aires, aquí en Argentina, hasta alcanzar el título de doctor de filosofía en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y bueno, es muy vasta, es muy completa la obra del doctor Caponetto, pero por citar algunos de sus títulos más importantes, podemos mencionar Hispanidad y leyendas negras, ¿sí? Justo este tema tan importante que está tan en el tapete, sobre todo en España, y que se habla mucho, pero a veces se habla mucho y se habla mal. ¿Sí? Pero el doctor Caponetto lo habló en profundidad. Esta obra inclusive fue traducida al inglés. Tenemos también el trabajo de su tesis de doctorado, Los arquetipos en la historia. Para los que somos hombres de armas, hombres de las Fuerzas Armadas, no solo aquí en Argentina, sino en todo el mundo, sobre todo los que somos católicos, militares, el deber cristiano de la lucha, muy recomendado, una obra muy importante. Y bueno, acercándonos al tema que vamos a tratar ahora en breve, acá hay una obrita que es muy linda, sobre todo para el tema de la independencia en la Argentina, y tan mal que se lo ha explicado, se lo trata y se lo estudia y se lo enseña. Independencia y nacionalismo. Pero bueno, estamos aquí justamente para entrevistar al doctor Caponetto por por su última obra. Quizás ya no podríamos decir eso porque está en prensa en otra obra más, sobre una pensadora un poquito heterodoxa, pero bueno, ese tema, cuando salga libre, seguramente el doctor Caponetto nos va a explayar de ello. Pero estamos aquí con la última obra que fue editada, que está en la calle, Patria, Tradición y Nacionalismo. ¿Eh? La independencia, cuestiones diputadas. Fíjense en la portada que tenemos, donde muestra las claras el tipo de materia de la cual se va a hablar y la formación, como decíamos, católica, este católico pensador, como decimos nosotros, el más erudito que tenemos aquí en la Argentina. Y bueno, por eso queremos preguntarle al doctor Caponetto, son preguntas sencillas, preguntas coloquiales, pero para que la gente conozca no solo la obra, sino también el pensamiento del entrevistado. El porqué de esta nueva obra, la defensa que ha emprendido, o mejor dicho, el contraataque en defensa de algunos impugnadores seriales que después vamos a ver brevemente, que fue motivo de esta obra del doctor Caponetto, que tiene que ver en torno a la patria, a la tradición y al nacionalismo, pero concretamente al nacionalismo católico argentino. ¿Qué nos podría decir, doctor Caponetto, de esta última obra? La motivación, por ejemplo, por la cual lo ha escrito, ¿no? Hay varios motivos por los cuales me vi obligado a escribir esta obra. Hay motivos históricos, filosóficos y políticos.
Pero prevalece uno de esos motivos que causó mi lanzamiento al ruedo. Y ese motivo es la aparición desembosada, casi insolente, por momentos prepotente, la aparición de toda una corriente de pensamiento que blasona de definirse a sí misma apatridista o anti-argentina, y que curiosamente no procede de las izquierdas como fue tradicional que procediera esta corriente de pensamiento. Las izquierdas siempre fueron reacias a defender la noción de patria, de nación, de Estado. No, se trata paradójicamente de un grupo de sedicentes tradicionalistas, algunos de ellos identificados claramente con posturas carlistas y neocarlistas, y que rechazan la idea ya no de la Argentina y de la argentinidad, sino la idea de la plena compatibilidad entre patriotismo y catolicismo. Y si bien se amparan en ciertos fundamentos, tales fundamentos son erróneos, son confusos, muchas veces ignorantes y muchas veces deliberadamente mentirosos. Por poner un ejemplo, puede ser que hablar de la patria y del patriotismo no sea lo mismo en el siglo II que en el siglo XXI. Y no tiene eso nada de malo, puesto que no estamos hablando de conceptos inmutables como el de la Santísima Trinidad o el de la transubstanciación. Estamos hablando de un concepto, el de patria y el de patriotismo, que admite variables. Pero cuando se estudia seriamente, y es lo que hemos procurado hacer, se ve que en aquellos supuestos impugnadores que se nos presentan del concepto de patria y de patriotismo tomados de la patrología y aún de la escolástica, pues no hay tal incompatibilidad. Es decir, lo que surge de estudiar las fuentes, de acudir a las fuentes, es que lo básico, lo sustantivo, lo esencial del concepto de patria, proferido por los padres de la Iglesia, en particular dentro ya de la escolástica por Santo Tomás de Aquino, lo esencial, insisto, de este concepto de patria y de patriotismo no difiere del concepto de patria y de patriotismo que reivindicamos los nacionalistas católicos. Estoy hablando de la coincidencia en lo esencial, en lo sustantivo y en lo entitativo. Y no estoy hablando de coincidencias en los accidentes o en las relatividades. Allí, ciertamente, en ese ámbito de las relatividades y de los accidentes, pueden detectarse cambios y algunos de esos cambios son legítimos, porque obviamente no es lo mismo el amor a la patria y la actitud para con la patria de un católico del siglo II o del siglo III que de un católico del siglo XXI. Ahora, esto que estoy señalando podría no pasar del plano meramente intelectual, es decir, tratarse de una disputatio, a ver si efectivamente el concepto de patria y de patriotismo de los padres y o el de Santo Tomás coincide con el del nacionalismo católico. Podría mantenerse en el plano de la disputatio intelectual e interesarle a un puñado de personas esta disputatio. Pero no, acá el problema grave es que quienes sostienen esta postura apatridista y específicamente anti-argentina y específicamente antinacionalista católico, estas personas se desviven en elogios hacia el patriotismo de Chesterton, de Lewis, de Dostoyevsky, de Senior, de Piper, de Knox. Lo único que les molesta es el nacionalismo católico argentino. Lo único que molesta es la Argentina. Lo único que molesta es la argentinidad. Entonces, como diría Chesterton, pongámonos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. O todo patriotismo es incompatible con el catolicismo, o resulta que los únicos incompatibles con el catolicismo somos los nacionalistas católicos argentinos. Bueno, eso es justamente lo que me ha movido a salir al ruedo para tratar de aclarar algunas cuestiones que sinceramente yo creí que eran obvias.
pero ahora entiendo hasta qué punto es tristemente cierto lo que dice Aristóteles cuando habla de la pérdida del sentido de lo obvio. Cuando Aristóteles dice aquel que pregunta si la nieve es blanca no merece respuesta, merece un castigo porque ha perdido el sentido de lo obvio. Acá lo mismo, el que pone en cuestión el amor a la patria, el sentimiento patrio, la virtud del patriotismo, la verdad es que no merece respuesta, merece un castigo. Nosotros hemos tratado de darle una respuesta, no hemos Justamente, optado por la justamente, vía punitiva. justamente antes de escudriñar un poquito acá la obra de la que usted nos está anticipando, y como para adentrarnos bien y diferenciar bien los conceptos, nos gustaría que, no sé si era, usted nombró brevemente, recién cuando explicó, nos gustaría que hiciera una breve distinción de lo que representa aquello que llamamos la Argentina, mayusculando el artículo, y la República Argentina, para que rápidamente la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando. El descubrimiento del actual territorio argentino data de comienzos del siglo XVI y fue obra de grandes hombres, Balboa, Solís, Magallanes, Gaboto, Pedro de Mendoza. E incluso hay un cronista, Pedro de Antonio Herrera, que habla de la Argentina como una entidad geográfica, territorial y poblacional. Y ya en el año 1602 aparece el poema La Argentina de Martín del Barco Centenera, en donde se habla del argentino reino y de las tierras argentas. Lo más interesante es que si nos remontamos más atrás todavía, del siglo XV y del siglo XVI, lo que vemos es que en el siglo XIII aparece una oda dedicada a Sir Parsifal, una oda Parsifal de un poeta bávaro, en donde también se habla de un argentino reino. Bueno, todo esto fue estudiado, entre otros, por Ángel Rosenblatt, en una obra que merece la pena conocerse, que se llama La Argentina Historia de un Nombre. Y allí, en esta obra, Rosenblatt demuestra que hay una serie de registros cartográficos a partir del siglo XVI y que hay una serie de registros de cronistas y de viajeros y de poetas. Y en todos estos testimonios aparece el concepto de civitas argenta, de ciudad argentina, de urbe argentina o de Argirópolis. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Justamente contrariando la posición de estos impugnadores. La Argentina no es un invento moderno. La Argentina es un descubrimiento y es un hallazgo que tiene largos siglos y que entronca con lo más profundo de la tradición, y de la tradición occidental y de la tradición cristiana. Entonces, cuando nosotros reivindicamos la Argentina, estamos reivindicando una entidad geográfica, territorial, poblacional y preñada de un espíritu medieval, caballeresco, es más, del espíritu del Santo Grial, y entonces tiene sentido para nosotros diferenciar la Argentina, así mayusculada con el artículo la, de la República Argentina. La República Argentina es un invento masónico, es un invento liberal, y nosotros no estamos dispuestos a convalidar ni ese constructo ideológico, ni estamos dispuestos a dar la vida por esa fabricación o ese invento que tiene lugar tras la derrota ignominiosa de Caseros. Entonces, una cosa es la Argentina como entidad espiritual y física, como entidad espiritual y material, que arranca, como digo, en el siglo II, en el siglo XIII, y otra cosa es la República Argentina, que indudablemente es un invento del liberalismo triunfante después de la derrota de Caseros. Pero estos impugnadores desconocen el origen de la Argentina, el origen tradicional de la Argentina, lo desconocen. Y cuando lo conocen, lo subestiman o lo desvalorizan o directamente se mofan o lo ridiculizan. No es un objeto de mofa constatar que la Argentina, el argentino reino, las tierras argentas, la ciudad argentina, la urbe argentina, la Argirópolis, no es objeto de befa o de mofa. Tiene que ser objeto de nuestra admiración,
y objeto de nuestra veneración, porque esa tierra y esa población, ese reino, entronca directamente con las raíces medievales y católicas, con las raíces del mejor occidente cristiano. Eso es lo que defendemos nosotros cuando defendemos la Argentina. No estamos defendiendo el locro, las empanadas o el festejo del 9 de julio o el monumento a la bandera. Eso es lo que no se entiende porque se aplica el sofisma del hombre de paja. O sea, nos presentan a los nacionalistas católicos como lo que no somos, nos presentan como una caricatura, como una parodia. Entonces, claro, una vez parodiado, desdibujado, desnaturalizado el arquetipo del nacionalista católico, todo es factible, todo es posible. O sea, de lo erróneo se sigue de lo erróneo, principio básico. Y justamente, bueno, estos impugnadores seriales, como usted así los nombra en algunas partes de la obra, tienen una cosmovisión apatridista, como usted decía antes. Y justamente de ese tema, que en breve vamos a tratar de tocar para que nos explique, que es el tema de la patria, usted nos recuerda con emoción, con temblor, con contemplación, en esta obra tan importante, el amor de Cristo por su patria carnal, por su patria terrenal, cuando lloró a las puertas de Jerusalén. Por eso nosotros decimos, no se entiende cómo no se puede no amar a la patria, cómo se puede tener un concepto apatridista de esta gente que se pretende, o sea, Bueno, pero que es contra natura. Es decir, la negación de la patria es un acto contra natura y la negación de la compatibilidad entre catolicismo y patriotismo es un acto de ignorancia. Y muchas veces es más grave que ignorancia, más grave que confusión, más grave que error. Es mentira, porque esto que acabamos de decir recién prueba que es mentira. El concepto de Argentina no es un concepto inventado por la Revolución Francesa. Ahora, que haya adherentes al iluminismo o a la Revolución Francesa que crean que la Argentina es eso y que la hayan impuesto por decreto de necesidad de urgencia es una cosa, pero una cosa ante la cual nosotros estamos en pugna. Ahora bien, volviendo al tema que se planteaba recién, estos apatridistas niegan que Cristo pudiera haber llorado por su tierra con lágrimas de patriota. Y por supuesto que el llanto de Cristo admite varios significados, y por supuesto que no hay que olvidarse de que el llanto de Cristo tiene un significado místico, pero tenía motivos carnales nuestro Señor para llorar por la desgracia del solar amado. Es una constante. En el Salterio, por ejemplo, aparecen las lágrimas derramadas ante el dolor de la tierra entrañable, de la tierra nutricia, de la tierra primigenia. Y grandes hermeneutas y grandes intérpretes de la Sagrada Escritura, entre nosotros los más conocidos, Straubinkel o el cardenal Gomá, han hecho referencia explícita a que ese llanto de Cristo, sin dejar de ser un llanto místico, sin dejar de ser un llanto sobrenatural, sin dejar de ser un llanto parusíaco incluso, es un llanto por los dolores carnales. El padre Castellani dice claramente, lloró sobre Jerusalén con lágrimas de patriota. Entonces, angostar estas lágrimas al ámbito de un lamento moral por la impureza de los incontinentes, que es lo que plantean estos apatridistas, que las lágrimas de Cristo solamente estarían limitadas al ámbito de un lamento moral por la impureza de los incontinentes. Bueno, esto es un reductivismo. Es es decir, los increíble. grandes personajes de la historia han sabido derramar lágrimas como señales de amor y de dolor a lo visible y a lo invisible, a lo terreno y a lo celeste. Las lágrimas de Eneas, las lágrimas del Cid, las lágrimas de las que habla Quevedo, miré los muros de la patria mía, las lágrimas de Martín Fierro, cuando mirando las últimas poblaciones, dice José Hernández que le van rodando dos lagrimones por la cara. Es decir, hay motivos para hacer el elogio del llanto patriótico de nuestro Señor Jesucristo. Donoso Cortés tiene unas páginas preciosas que dice, las gentes de Galilea le vieron llorar, la familia de Lázaro lo vio llorar, Jerusalén le vio inundado en lágrimas, todos vieron las lágrimas de sus ojos, ¿quién vio la risa en sus labios? ¿Y qué era lo que veían tan turbados aquellos ojos en cuya presencia estaban todas las cosas, las presentes como las pasadas como las venideras?
¿Veían por ventura al género humano navegando en un mar sin bajíos y plácida bonanza? No, dice Donoso Cortés. Veían a Jerusalén cayendo sobre su Dios, a los romanos cayendo sobre Jerusalén, a los bárbaros cayendo sobre los romanos, al protestantismo cayendo sobre la iglesia, a las revoluciones amamantadas a los pechos del protestantismo cayendo sobre las sociedades, a los socialistas cayendo sobre la civilización y al Dios terrible y justiciero cayendo sobre todos ellos. Entonces no se puede angostar o reducir el llanto de Cristo a una cuestión puramente mística que es legítima esa hermenéutica del llanto de Cristo, ni mucho menos a una cuestión meramente moral que también es legítima esa evaluación del llanto de Cristo a la luz de un planteo moral. Existe una iglesia que data, si no me equivoco, del año 1930, en el Monte de los Olivos, la iglesia Dominus Flevit, o sea, sobre el llanto de Cristo, precisamente. Y esa iglesia no es un lugar de peregrinación y de encuentro de nazifascistas o de nacionalistas católicos argentinos. No. Ahí se dan cita los católicos de todo el mundo para llorar con Cristo y para tratar de compenetrarse en los motivos y en las razones y en las causas por las cuales lloró nuestro Señor. Cristo llora por los pecados, Cristo llora por las desgracias, Cristo llora por los incontinentes, Cristo llora con llanto parusíaco, con llanto sobrenatural, pero también, como dice Castellani, llora sobre Jerusalén con lágrimas de patriota. Pero según estos apatridistas, Cristo sería igual a los hombres en todo, menos en el pecado y en el amor a la patria. Es Con lo terrible. cual se está alterando un dogma. Terrible los cientificistas y los rigoristas, parecen fariseos en la forma que interpretan las cosas, ¿no? Es terrible. Pero bueno, cuando usted escribía recién esa reflexión del gran Donoso Cortés, ¿no? Nos venía a la memoria esa frase de él que siempre traemos, ¿no? Detrás de toda cuestión política siempre hay una cuestión teológica, una cuestión religiosa, ¿no? Y bueno, justamente es el tema siempre por el cual usted escribe y siempre desde esa visión cristocéntrica, teocéntrica de la historia. Queríamos preguntarle, queríamos que puntualmente nos dijera por qué, y usted lo cita acá en el libro, por qué muchas veces algunos historiadores, y en este caso católicos, se presumen de católicos, caen en un pseudo historicismo, ¿no? Y bueno, que justamente ha sido condenado y es un error muy grave, ¿no? Para tratar los temas históricos desde el punto de vista católico, que el mismo Papa San Pío X lo ha condenado en su encíclica Pacendi. Brevemente, ¿qué sería el historicismo y por qué debemos evitar el historicismo El cuando... historismo es una posición naturalista, inmanentista y racionalista frente al pasado. Y por estos tres motivos fue condenado por San Pío X, por Pío XI, por León XIII, por Pío XII y por Benedicto XVI. Estamos ante un error que se puede presentar de diversas maneras. Simplificando, yo diría que el historicismo se presenta por lo general bajo la forma de una postura extrema que conduce al ateísmo inmediatamente, pero también bajo la forma de una postura atemperada que es un cientificismo prosaísta. Entonces, a estos historicistas, no ateos, pero sí cientificistas, racionalistas y prosaístas, le molesta el lenguaje poético. Por ejemplo, sin advertir lo que dice Aristóteles en el libro 9 del arte poética, que la poesía es más verdadera que la historia. Entonces, toda presencia o toda patencia en la historiografía, es decir, en quien escribe la historia, en quien escribe sobre el pasado, toda presencia o toda patencia de lo sobrenatural o de lo mistérico o de lo milagroso es tomado como una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? ¿Cuál sería la amenaza en la poesía? Y por lo tanto debe ser rechazado ese estilo poético. Esto es gravísimo, porque justamente se llaman tradicionales, pero tienen una forma mentis moderna y revolucionaria.
ha sido Papini en la carta a los historiadores el que ha dicho, podrían tener por pilotos a los ángeles los historiadores y se contentan con emular a los topos. Esto es algo que tiene una vigencia mucho más de lo pensada cuando Papini escribió estas páginas, ¿no? Porque justamente hoy el presidente de la República se adjudica meritoriamente el ser un topo, el actuar como un topo que quiere destruir desde adentro al Estado. Pues bien, ahí está lo que dice Papini. Podrían tener por pilotos a los ángeles, pero se contentan con emular a los topos, a las ratas o a las serpientes. Esto es lo imperdonable que tiene la postura historicista, que en su afán de extremar el racionalismo y el cientificismo y la metodología son capaces de negar cualquier comprensión, cualquier mirada comprensiva, cualquier vicio comprensión, diría Santo Tomás, del pasado. Entonces, en esta concepción historicista, lo poético, lo mistérico, se percibe como una amenaza, como una acechanza. Y por eso que se rechaza de cuajo cualquier interpretación poética del pasado, cualquier interpretación poética de la historia. Y por Entonces, eso la befa que ellos hacen, o la ridiculización de la figura de José Antonio, que claramente, sin ser filósofo y sin ser politólogo y sin ser nada de eso, dijo simplemente a los pueblos no los han movido nunca nada más que los poetas. Y hay del que no sepa levantar frente a la poesía que destruye, la poesía que promete. Bueno, esa sustitución de la poesía que destruye por la poesía que promete, que es la que intentamos hacer nosotros, es objeto de la maledicencia de todo este grupo de apatridistas. Seríamos soñadores, utopistas, atraccionistas, pero insisto, pensar así es propio de modernos. Y hay algo más que quiero decir sobre esto, porque cuando se condena al historicismo, la propuesta que se le hace al historiador católico es que sea capaz de analogarse al liturgo. El historiador tiene que tener algo de liturgo, es decir, ¿qué es lo que el liturgo le proporciona al oficio del historiador? La certeza de que el cielo irrumpe en la tierra, el cielo irrumpe en la historia. Entonces las cosas de arriba están vinculadas a las cosas de abajo y recíprocamente. Bueno, todo esto es lo que niega el historicismo. Pero, insisto, me llama la atención la paradoja de que quienes incurren en un historicismo no ateo, pero que sí puede conducir al ateísmo, son aquellos que se dicen defensores del catolicismo tradicional o de la tradición católica. ahora justamente entonces, si esta gente cae en un pseudo historicismo, llamémosle para ser benévolos con ellos, estarían entrando también estarían dejando de lado su catolicismo militante, entre comillas, y entrarían en un pseudo liberalismo o un conservadurismo liberal. ¿Cómo se lo podría llamar entonces? ¿No? Es increíble, ¿no? Es increíble. Así que bueno, El concepto de militancia católica también les resulta ajeno y hasta hostil. Todo claro, lo que sea militancia queda asociado a la vida castrense, a la vida militar, a la vida ruda, a la vida de las armas, a la vida ecuestre, y todo eso también es objeto de mofa, es objeto de befa, todo eso. es O impresionante. sea, estas personas son incapaces de conductas osadas, atrevidas, son incapaces de poner en riesgo la carrera o el puesto o el cargo o el salario, son incapaces de poner en juego todo eso que es accidental, en definitiva, y subalterno, por un gesto altivo y varonil. Son incapaces. Así que deliberadamente y para suscitar todo tipo de irritación, citaré una vez más a Benito Mussolini. Es preferible vivir un día de león y no 100 años de cordero. Eso es lo Clarísimo, que es preferible. Pero esta opción no entra en las miras de estos apatridistas. No claro. entra para nada. Y aquellos que prefieren vivir el día de león son castigados. Son castigados, son rechazados, son marginados, son saheridos y son agraviados e injuriados por haberse atrevido a vivir un día de león y no 100 años de cordero. En fin. Pero condecorados por el Señor de los Ejércitos, ¿eh?
importa. Doctor Caponeto, en su obra, bueno, usted habla mucho, ¿no? De lo que es la nación y la patria y cómo están ligados, están enlazados, están fusionados al nacionalismo, a la cosmovisión del nacionalismo católico argentino. Yo sé que es un tema muy profundo, pero ¿cómo se concibe ese amor? ¿Cómo se funda? ¿Cómo podríamos decirlo sintéticamente? Es muy difícil, como decimos, este amor por la patria terrena y la nación que tiene las raíces, ¿no? El nacionalismo católico, ¿no? Nación y patria. La palabra nación viene de natus, que significa lugar de nacimiento. También podría considerarse sinónimo de ciudad, de pago, de país, de domicilio. Y estamos obligados a amar esa nación, es decir, ese lugar de nacimiento, ese pago, ese país, ese domicilio. Santo Tomás, en el comentario en la epístola de los Gálatas, habla precisamente de la necesidad de respetar las tradiciones de los padres, los legados hogareños, las herencias. Y en el comentario de la primera epístola a Timoteo, habla del componente afectivo y sentimental de la piedad patria. Entonces, el amor a la patria no es solamente una entelequia o un entendimiento, que no está mal que lo sea, sino que también es un sentimiento. Y la vida afectiva no tiene por qué ser descartada del amor a la patria. El padre Curra señalaba, con toda razón y derecho, que hay un amor afectivo y un amor efectivo. Lo criticable o lo objetable, y yo entiendo que sea criticable y objetable, es cuando el amor a la patria se queda nada más que en un sentimentalismo vacuo, en aquello que decía Castellani cuando ridiculizaba el tanguista, este hombre es todo cuore, todo corazón. Está bien, eso también es criticable, hacer del amor a la patria un sentimentalismo barato, vulgar, ordinario, un chauvinismo. Pero una cosa es eso, que también rechazamos de cuaco nosotros. No somos sentimentalistas, ni emocionalistas, ni nada de eso. Una cosa es rechazar esa alternativa que termina por lo general en la ordinariez, y otra cosa es negar la legítima presencia del componente afectivo del amor respecto de la patria. Eso es demencia, locura. Es decir, la patria es una red corporal y no es una invisibilidad de ahí. No es solamente una, una de las cosas invisibles que nosotros reivindicamos como creación de Dios cuando rezamos el credo de Nicea. Sabemos que Dios es el autor de lo visible y de lo invisible. No, la patria es una red corporal y es una cosa que tiene un cuerpo. Y esto también está dicho por Santo Tomás, aunque es negado por los apatridistas, pero hay una cuestión, la 61 de la Suma, en donde Santo Tomás expresamente, hay varias varios lugares de la obra de Santo Tomás, donde Santo Tomás habla de la patria y del amor a la patria. Se ha querido reducir esto, se ha querido reducir esto, nada más que a la cuestión 101 de la suma teológica. Pero no, hay varias cuestiones más de la suma teológica que yo he abordado en ese librito que has mostrado generosamente, y hay varios lugares más fuera de la suma teológica en donde aparece justamente el amor a la patria como el amor a una res corporalis o a una persona, que es algo que también parece que les molesta. O sea, ellos hablan con desprecio de hipostasiar a la patria, o sea, de que la patria sea analogada a una persona. Pues no tiene nada de despreciable. Santo Tomás, en la segunda 61.1, habla de que la persona se compara a la comunidad como la parte al todo. En esa comparación de la comunidad con una persona, es cuando la patria queda hipostasiada, claro. Entonces, si la patria es una persona, ¿qué tiene de malo amar a la patria como se ama a una persona? ¿Cómo se puede amar a una persona? Con amor de padre, con amor de hijo, con amor de esposo, con amor de hermano. Y bueno, así amamos a la patria. Pero contra eso también están. O sea, están también contra el deber de amar a la patria como si fuera una persona viva. Entonces, ¿qué queda si a la patria no la puedo amar como una persona viva y palpitante? Ese es el amor ¿Qué es lo que afectivo, claro, queda? ¿no? El amor afectivo sería. No escuché, perdón.
sería como un amor afectivo, ¿no? De eso que está usted explicando, el efectivo y el afectivo es como un amor carnal también, claro. Pero claro, pero eso ha sido no solamente explicado por los filósofos, sino que ha sido cantado por los poetas. Claro. Entonces, pero claro, el rechazo por el lenguaje poético hace imposible a esta clase de personas inteligir verdaderamente qué cosa es el amor a la patria y qué alcance tiene el amor a la patria. Impresionante. Pero insisto, acá hay que evitar dos posturas. Porque hay una postura que es muy argentina, yo lo entiendo eso, que es el afectivismo o el emocionalismo desbordado, el llanto permanente por cualquier cosa, porque se extraña una empanada, o se extraña el locro, o se extraña la escarapela. Yo entiendo que eso es objeto de ridiculizaciones comprensibles, pero cuidado, cuidado porque el amor afectivo a la patria es legítimo. El amor a la patria con amor de hijo, de esposo, de padre y de hermano es un amor legítimo y es un amor virtuoso, porque existe la virtud del patriotismo. Así es, así es, así es. Y doctor Caponeto, vamos a entrar ahora de lleno a un motivo también de disputa, disputatio con esta gente, que tenemos que aclarar que no son todos los tradicionalistas, no son todo el mundo carlista, de un lado y del otro lado del Atlántico. Es un pequeño grupo, porque hay muchos carlistas con los cuales compartimos la misma cosmovisión, los mismos amores, y no hay ningún problema. Pero están estos rigoristas, están estos cientificistas, estos prosaístas, como usted decía, y que justamente respecto a los sucesos de mayo de 1810 y este proceso doloroso en el cual se incursionó a la madre patria a través de la felonía de los reyes Borbones y de la intromisión del tirano invadiendo la península ibérica, concretamente los sucesos de mayo de 1810 y este ataque reiterativo y furibundo de muchos, no de todos, de muchos tradicionalistas, incluyendo, como dijimos, a una parte, no toda, hay que ser sinceros, a una parte del mundo carlista de ambos lados del Atlántico, porque hay muchas voces también aquí en Argentina, tenemos que decir que nos critican mucho sobre el proceso autonómico y después la ruptura dolorosa con la cual usted también nos ha enseñado, en la cual tuvimos que arribar a la independencia, sin traicionar nuestros principios y nuestro amor filial por la madre patria. Pero decimos entonces, referido a estos sucesos de mayo de 1810 y después, que usted también lo aborda acá en este libro, en esta obrita extraordinaria que también recomendamos a nuestros seguidores, eh, ¿quiénes eran los enemigos de España realmente en 1810? Porque ¿quiénes eran los leales, los verdaderos, los auténticos leales a la monarquía católica hispánica, a esa monarquía donde no se ponía el sol, que es la España imperial? ¿Y quiénes eran los traidores? Porque parece que ellos dicen que nosotros somos los traidores y ellos son los defensores, estos reyes felones. A ver si nos podría explicar algo, doctor Caponeto. En primer lugar, quiero adherir, adherir subrayando la adhesión a lo que has dicho hace unos minutos acerca de que no todo el universo tradicionalista o carlista, de un lado y del otro del Atlántico, tiene esta posición tan irritativa hacia con nosotros. Se trata de un grupúsculo enajenado y enfermizo, monotemático e ideofijista, que no tiene mejor cosa que hacer que atacar, desconociéndolo, al nacionalismo católico argentino. Desconociéndolo. Así Porque es, si así es. conocieran las fuentes, las raíces, los orígenes, el desenvolvimiento del nacionalismo católico, no solamente argentino, sino hispanoamericano, se callarían la boca. Porque la cantidad de errores que cometen cuando hablan de lo nuestro es imperdonable. Ya vamos en su momento a poner algún ejemplo. Pero los enemigos de España, a los que hacía referencia la pregunta recientemente formulada, eran las fuerzas aliadas del Borbonato y del Bonapartismo. Esos eran los enemigos. Ahora, esas dos fuerzas, el Borbonato por un lado, aliado con el Bonapartismo por el otro, estaban respaldadas por la injerencia británica que siempre buscó tener un protectorado sobre todo lo nuestro. No era principalmente otra cosa lo que buscaba Gran Bretaña.
lo que buscaba era un servil beneficio económico y eso tiene un nombre técnico que es el protectorado. Entonces, esas mismas fuerzas enemigas de España a principios del siglo XIX son las mismas fuerzas enemigas nuestras acá en América. Por eso que se ha dicho, y se ha dicho bien, lo ha dicho Roque Raúl Aragón, que San Martín no cambió de enemigo, sino que cambió de lugar en el cual combatir al mismo enemigo. El enemigo era el borbonato y el bonapartismo y la injerencia británica que estaba detrás en busca de un protectorado. Pero se da en España y se da en América. Lo que sucede es que por esta alianza espuria entre el borbonato, el bonapartismo y la injerencia británica detrás, lo que sucede es que se viola un principio muy importante, que es el principio de la intangibilidad del privilegio americano. Por eso que queda periclitada, queda abolida la famosa pragmática sanción del año 1520, del mes de julio, creo, de 1520. Y es entonces cuando, de acuerdo con las enseñanzas de la misma España, por eso que Ernesto Palacio dice, y dice bien, que hasta para deshispanizarnos éramos hispanistas, por eso tomando la doctrina católica tradicional enseñada por la misma España, se aplica el criterio del ius resistendi a la tiranía. Que nos pasó lo peor que nos puede pasar, convertirnos, como decía después Juan Pablo II, en hijos huérfanos de padres vivos. Fuimos hijos huérfanos de una madre viva y de unos padres vivos. Por eso la resistencia que tuvimos que ofrecer, que empezó siendo una autonomía y terminó siendo una dolorosa, aunque legítima independencia. Ahora, es curioso lo que sucede alrededor de este hecho, porque los carlistas ven en este episodio un acto de felonía, un acto de traición, y se encarnizan contra el general San Martín como si fuera la encarnación misma del demonio de la felonía en esta tierra. Pero San Martín fue carlista 12 años antes de la Primera Guerra Carlista. San Martín preparó un plan general para coronar al príncipe Carlos María Isidro de Borbón y Parma, al que consideraba el más virtuoso e inteligente de los príncipes españoles y el mejor capacitado para conducirse como rey de estos países emancipados. Ahora, esto no es un detalle menor o un detalle pequeño. Si San Martín era monárquico, pero no estaba a favor de cualquier monarca, sino de Carlos María Isidro de Borbón y Parma, o sea, el abanderado de lo que va a ser después el carlismo. Ahora, esto fue propuesto por San Martín a través de sus comisionados en Miraflores y en Punchauca. Todo lo cual está amplísimamente documentado y vos mismo lo has documentado en tu libro sobre el general San Martín. Ahora bien, ¿quiénes fueron los enemigos de este plan fidelista, monárquico y católico? Fueron los realistas. Los enemigos, los que abortaron este plan sanmartiniano, fidelista, monárquico, católico, tradicionalista, fueron los realistas, pero con nombre y apellido, particularmente el general Jerónimo Valdés Sierra, Masón, en masón. nombre del Estado Mayor del Virrey de la Serna, o sea, la logia masónica pro-británica del Ejército Realista del Perú, que había sustituido al virrey Joaquín de la Pezuela por el general José de la Serna. Es impresionante, y ellos no lo reconocen, es impresionante cómo los tipos tapan eso. O sea, hay que decir la Son verdad. unos miserables, son unos canallas y canallitas, aquellos personajes minúsculos, menores que están aquí en Buenos Aires, Sí. delirando acerca de San Martín, acerca de Belgrano, acerca de Saavedra, Y y son unos habla mal, doctor, habla mal de San Martín, merecen no los he respuesta, escuchado. merecen un castigo. Dicen que era masón, son unas injurias terribles a estos hombres. Sí. Pero que alguien me explique, o sea, que aparezca algún carlista o algún neocarlista vernáculo, nativista, envuelto en la bandera de la zapa de Borgoña, que aparezca y me diga si esto es o no es una contradicción flagrante. San Martín era monárquico, era fidelista y era protocarlista, precarlista, antes de la Primera Guerra Carlista. Es increíble. Y justamente con esto que usted dice que proponía la coronación del príncipe Carlos María Isidoro de Borbón y Parma, él decía, y después terminamos
de Coronel Príncipe y nos abrazamos los ejércitos en el campo de batalla y se soluciona todo esto. ¿Por qué no hacemos esto si estamos todos bajo la misma Lo bandera? propuso directamente. Sí, Además, ya estaba la conversación hecha con su hermano Rufino. es increíble. No, no, es. Pero además, la otra paradoja es que los que se opusieron a este proyecto fueron los realistas. Claro. ¿De qué lado estaban los traidores? ¿Quiénes eran los traidores y quiénes eran los leales a la corona Nosotros somos imperial? traidores porque somos sanmartinianos. Y ellos que son Sí. favorables o adherentes a Fernando VII y al círculo masónico pro-británico del ejército realista del Perú, ellos son los impolutos, los inmaculados, los defensores de la santa tradición. Por Ahora, pero favor. ¿cómo se puede entender esto? Porque siempre vuelven y nunca reconocen. ¿Qué se les podría decir? ¿Por qué son tan obtusos, doctor Caponeto? ¿Por qué son tan obtusos estos carlistas? Sí, No, no lo sé, no lo sé. es Lo que increíble. sé es lo que dice el libro de la sabiduría, el número de los estultos es infinito. Pero bueno, ya para no quitarle más tiempo, doctor, vamos a incursionar en un último interrogante, en una última explicación que le vamos a pedir, que es muy importante, porque sabemos los valores en los que se apoya el nacionalismo católico argentino, de los cuales, bueno, justamente como decíamos al principio, usted creemos que es, digamos, la bandera más visible y la que más viene sosteniendo en el tiempo toda esta como visión de lo que es la patria, la Argentina, como decíamos antes. Y estos valores que están anclados en los que otrora era la cristiandad, usted mismo ha dicho en su obra y ha mencionado, ha señalado los principios rectores de esta cosmovisión católica del nacionalismo argentino. Por ejemplo, el ser antimodernos, ser contrarrevolucionarios, la política subordinada a la moral, y en última instancia, y esto es lo más importante, presten atención a nuestros seguidores, y en última instancia, subordinado a todas las enseñanzas inmutables y a las enseñanzas perennes del Evangelio, es decir, donde es la soberanía de Dios la que preside y no la soberanía popular para que se entienda. Pero como para resumir esta cosmovisión, estos principios rectores del nacionalismo católico argentino, ¿nos podría decir, doctor Caponeto, qué representa y qué significa ser un nacionalista católico argentino? El nacionalismo católico es la búsqueda, el deseo, el anhelo, el propósito de instaurar en Cristo todas las cosas, siguiendo el viejo lema de San Pío X, que a su vez tiene origen paulino. Ese omnia instaurare in Cristo para nosotros es un mandato. Ahora, cuando se dice todas las cosas, entre esas todas las cosas está la patria. Entonces es perfectamente comprensible que nosotros, si somos católicos coherentes, nos propongamos querer instaurar en Cristo todas las cosas de la patria. Esto no fue solamente una ocurrencia del Papa San Pío X inspirándose en San Pablo. Esto fue dicho también claramente por el Papa Juan Pablo II cuando lanzó su famosa proclama, abrir de par en par las puertas a Cristo. Pero ese abrir de par en par las puertas a Cristo también se especificaba. El Papa dice, abrir las puertas a Cristo, las puertas de la cultura, del trabajo, de la economía, de las naciones, de las sociedades. Y cuando sube al pontificado Benedicto XVI, retoma este concepto de Juan Pablo II y se hace una pregunta retórica muy inteligente, muy sutil, Benedicto XVI, porque dice, ¿por qué será que no le abrieron de par en par las puertas a Cristo? ¿Por qué será que la sociedad de las naciones, las patrias, la cultura, por qué será que no le abrieron de par en par las puertas a Cristo? ¿Acaso tenían miedo de que si le abrían de par en par las puertas a Cristo, Cristo les robase algo o los despojara de algo? Y sí, se contesta Benedicto XVI. Si le hubieran abierto de par en par las puertas a Cristo, lo que Cristo les hubiera quitado es la mentira, la ignorancia, el error, la apostasía, la blasfemia, la herejía, la secularización, la impostura, la deshonestidad, la impureza. Por eso no le abrieron de par en par las puertas a Cristo. Pero para ese propósito irrenunciable queremos estar nosotros, nacionalistas católicos, que le queremos abrir
de par en par las puertas a Cristo, las puertas de nuestra patria entera, de nuestra patria toda, de nuestra patria indivisa. Por eso que es un nacionalismo cristocéntrico y por eso que lo católico no adjetiva a lo nacionalista, sino que lo sustantiviza. Nosotros no somos católicos como un adjetivo o como algo accidental. Nosotros somos sustantivamente católicos. Y nuestro nacionalismo es el intento, el anhelo, el deseo, el propósito de que nuestra nación, nuestro lugar de nacimiento, natus, sea objeto de esa instauración de Cristo, que es una instauración salvífica y regeneradora. Este es el programa de la Quas Primas de Pío XI, sobre la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es en dos palabras el nacionalismo católico. Pero para aquellos que necesiten una explicación didáctica que he procurado dársela en el libro, el nacionalismo católico es una predilección o es una opción política también. Por eso que tiene un fuerte arraigo nativista. Y esa opción política se define negativamente por quienes son sus adversarios, liberales, marxistas, judeo-masones, etcétera, etcétera. Pero se define también por una opción o predilección positiva, que ya no es solamente combatir a determinados enemigos, sino afianzar determinados bienes. Esa opción política persigue un fin que, como decíamos, es instaurar todo en Cristo. Ahora, en la Argentina, y esto es lo que desconocen nuestros enemigos, el nacionalismo católico es una escuela o es un movimiento antimoderno y contrarrevolucionario. Eso sí, si tuvieran la dignidad de estudiar lo que nosotros hemos dicho a lo largo de varias generaciones de nacionalistas, se darían cuenta. Uno de los libros que yo comento críticamente en el mío es La sociedad tradicional y sus enemigos, de Miguel Gambra. Miguel Gambra habla mal de la paz de Westfalia, lo cual está muy bien, aplaudimos que hable mal de la paz de Westfalia de 1648. Y lo llama un hito trágico por el que la modernidad se mete de prepo en la política y arruina el concepto católico tradicional del orden social. Perfecto, pero perfecto, perfectísimo, muy bien por Gambra que dice esto. Claro. Pero Gambra nos lo dice a nosotros, reprochándolo a nosotros, como si los que firmamos la paz de Westfalia fueron San Martín y Belgrano. O sea, está hablando de los nacionalistas y nos enrostra el estar a favor de la paz de Westfalia. Entonces, entre otras cosas, yo reproduzco un largo texto de Vicente Sierra, una de las cumbreras del pensamiento revisionista argentino, católico y nacionalista, en donde rechaza y repudia la paz de Westfalia. Ahora, esto tiene lugar por una profunda ignorancia, por un profundo desconocimiento de las fuentes católicas nacionalistas argentinas. Claro, Gambra está convencido que la paz de Westfalia la firmaron San Martín y Belgrano y no Felipe IV. ¿Qué claro, tenemos que ver nosotros, los nacionalistas católicos, con la paz de Westfalia? Nos hemos pasado repudiando la paz de Westfalia. Bueno, esto es ignorancia pura, claro. pero cuando la ignorancia se le suma la impunidad, ya se agrava moralmente el problema. Se agrava. Entonces es una cuestión moralmente más grave que un simple error, porque como dice el padre Castellani, a la verdad se la puede conculcar de cuatro modos: por error, por ignorancia, por confusión y por mentira. Esto ya es mentira, ya es mentira. Y es más grave, es más grave. Aparte de necios, son mentirosos. Claro, es terrible. La En verdad fin, que sí. que Dios nos ayude y que Dios nos ayude a nosotros a restaurar todas las cosas de la patria en Cristo. Así es. Bueno, queremos agradecerle, doctor Camponeto, el tiempo que nos dio, este valioso tiempo que usted aprovecha todos los días seguramente y se lo estamos robando y queremos recomendar nuevamente esta última obra, que en realidad no es la última obra, porque ya está en prensa y va a salir ahora a fines de julio, una obra sobre una pensadora heterodoxa, María Montessori. Puede ser María, brevemente, díganos si quiere para decirnos, bueno, eh,
esta ahorita que va a salir, nada más. María Montessori es una pedagoga moderna, revolucionaria, masona y teosofista. Sí, Adhirió al teosofismo desde su juventud y murió en el teosofismo. perfecto, muy bien, muy bien. Toda su militancia estuvo signada por la aberración teosofista, que es una aberración de inspiración satánica explícita, explícita. Justamente en el libro pruebo y documento cómo la unión del teosofismo y el satanismo es una unión explícita. No hay que estar indagándola Claro. subrepticiamente a través de futos, eufemismos. No, no, claramente es una vinculación masónica. Y sin embargo, María Montessori defendida en círculos tradicionales, en Ahí círculos está, conservadores, en círculos justamente, tradicionalistas. No la han justamente. leído, no la han estudiado. Es Confusión, increíble. ignorancia, error y mentira, una vez más. Seguramente no sabemos, pero quizás algunos de estos cientificistas rigoristas, capaz que leen las obras o siguen el pensamiento heterodoxo de esta María Montessori y después lo critican el nacionalismo católico argentino. Es increíble, ¿no? No Pero sabemos, pero además, bueno. además muchas de las personas que siguen a María Montessori, Sí, y esto lo digo en elogio de esas personas, sí. son fervorosos y piadosos y devotos asistentes al Vetus Sordo. Y Pero, resulta que la misa que propone María Montessori es una misa concebida luteranamente como representación teatral. Tiene un libro específico sobre el tema. es Entonces, increíble. bueno, Semejanza a heterodoxia, es increíble. No se dan cuenta, gente tan, tan culta, ¿no? Increíble. Pero bueno, recomendamos realmente esta yo, obra también de María Montessori y el doctor Caponesto porque ya está por salir y va a traer mucha cola también. Va a escandalizar a muchos timoratos, pero bueno, es importante porque hay que decir la verdad, hay que decirla aunque duela, ¿no? no me preocupa quién se enoje. Sí. No tengo ningún deseo de agradar al mundo, no tengo ningún deseo de agradar al demonio, ni tengo ningún deseo de agradar a los patanes. Si quieren venir, que vengan, le presentaremos batalla, con este libro o con los libros que sean. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias, doctor Caponesto, el tiempo que nos dio y No, estamos muy gracias por el contentos con tiempo que me esta, dedican. que es nuestra primera entrevista. Bueno, aquellos que nos ven por primera vez, suscríbanse al canal y compartan esta entrevista que hay que volver a repetir, hay que escucharla muchas veces para conocer nuestra historia. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio de Historias Ocultas de la Historia. Gracias, doctor Caponeto. Gracias, Santiago.